Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos sigue por este medio. Les saludo con la paz y el amor de Dios. En este nuevo día que Dios nos regala, en este nuevo mes, hoy arrancamos ya el 9º mes del año. El tiempo en realidad es muy raudo y tenemos que estar a la par con esta circunstancia que nos toca vivir. Hoy digo arrancamos, es 1 de septiembre. Y nos proyectamos ya en la recta final del año prácticamente, ¿sí? Nosotros como congregación en el mes de octubre tenemos nuestras festividades de aniversario, en el mes de noviembre tenemos una linda fiesta de gratitud para reconocer todas las bondades, la generosidad de Dios, y luego nos proyectamos hacia una de las dos fiestas principales del cristianismo, que es el nacimiento de Jesucristo. Que Dios nos dé la salud, la vida, la fuerza, y que nos dé todos los recursos humanos, económicos, todo lo que necesitamos para poder cumplir con esta perspectiva, pero sobre todo cumplir con el propósito de seguir predicando la palabra de Dios, seguir llegando a todas las vidas con la palabra de Dios. Por eso es necesario no solo que usted nos mire, no solo que usted nos escuche, sino también, por un lado, que se suscriba, ¿sí? Y por otro lado, que reenvíe estos mensajes a personas, a seres queridos. Usted escúchelos y vea a quién podría ser posible mandar este mensaje, a quién le ayudaría, a quién le calzaría perfectamente bien el mensaje que enviamos, tanto los que sacamos los días jueves como los días lunes, que es el reprise de lo que compartimos a nivel congregacional y que lo hacemos en vivo con las personas que asisten a la congregación. Bueno, sabe que son tiempos bastante difíciles acá en el Ecuador, en la serranía del Ecuador, para quienes están en otras latitudes. Estamos ya a punto de ingresar a clases, las escuelas, los colegios. Precisamente el día de hoy comienza a asistir y el ingreso es paulatino, desde los chicos mayores hacia los menores. En una semana todos estarán en clases. Universidades difieren un poquito los horarios que tienen y los tiempos de entrada, pero igualmente ha sido por estas épocas, ¿sí? En las que ya se va terminando el verano que nunca terminó de llegar acá a nuestro país y entramos ya nuevamente en el cumplimiento de responsabilidades. ¿Cuál es la expectativa que tenemos cuando mandamos a nuestros hijos a las escuelas, colegios, universidades? Pues la expectativa es no solo que se preparen, no solo que acarreen conocimientos, no solo que comiencen a tener destreza y amor por la profesión, por la actividad a la que piensan dedicarse el resto de sus vidas, sino que lo obvio es que hay una aspiración intrínseca en este deseo de preparación, que es el poder tener oportunidades de cumplir sus metas profesionales, de poder emprender en sus carreras, de poder realizarse como seres humanos y como profesionales en las distintas áreas. Bueno, lastimosamente los resultados que nosotros hemos visto en nuestros países, me atrevo a decir así, a pesar de que no tengo un mayor conocimiento, pero los sistemas son similares, es que no hay esas posibilidades, ¿sí? Es muy difícil conseguir un trabajo, por ejemplo, en el área para la cual uno se preparó, porque hay muchas carreras que están saturadas, porque todos los puestos públicos y privados aparentemente están copados, ¿sí? Y eso ha llevado a que entremos sin darnos cuenta, sin voluntad propia, sino fruto de las circunstancias, a veces en competencias que terminan siendo desleales, ¿no? Porque los más preparados, los más entusiastas, los mejor aprovechados en escuelas, colegios, universidades, muchas veces no tienen las mejores opciones, es más, ni siquiera tienen opciones, ¿sí? Y personas que posiblemente no le pusieron muchas ganas, que posiblemente no fueron muy entusiastas y que tuvieron quizás algún grado de picardía, digamos, en otros aspectos, pues les va mejor. Frente a eso, yo me preguntaba, ¿no? Y digo, bueno, sí es una garantía ser el mejor, definitivamente sí es una garantía, más allá de que momentáneamente los resultados o las oportunidades no se ofrezcan a los mejores, lo cual termina siendo por demás injusto, pero sí es una garantía ser el mejor. Ahora, ¿de qué le quiero hablar yo en esta mañana?
le quiero hablar de que no se trata únicamente de ser el mejor en las aulas, es decir, de que haya un puntaje, de que haya un reconocimiento que testifique, que ratifique, que evidencie efectivamente que una persona ha sido la mejor en su preparación a lo largo de toda la vida académica que comienza hoy desde muy temprana edad, ¿sí? A partir de los 3 años ya los niños asisten a las escuelas y de ahí tienen un largo camino por recorrer. Pero digo, no es suficiente con ser el mejor académicamente, que insisto, sí hay que tratar de ser o el mejor o de los mejores. No puede ser uno del pelotón, ¿sí? Uno no puede ser uno más, ¿sí? Uno que quizás llega a cumplir una meta, ¿sí? Arrastrado por un grupo de los cuales todos son comunes y silvestres. No, hay que tratar siempre en todo aspecto de ser el mejor. Y por eso es que yo quiero compartirle, ¿sí? Un logro de un personaje bíblico y ver unas 2 que 3 características que son indispensables en la vida son sumamente importantes, tratar de tener estas características, tratar de manifestar en la vida, de desarrollar en la vida estas características, para que pues más adelante, sumado a una gran preparación académica, a un gran aprovechamiento académico, pues dé como resultado lo que queremos, es decir, que nos vaya espectacularmente bien, porque para eso fuimos llamados. Entonces, permítame compartirle en el libro de Números, en el capítulo 27, Números capítulo 27, voy a hacer apenas la lectura de unos pocos versículos, del versículo 15 al 18, habla de este personaje que viene a continuación. Por favor, sígame usted con atención y con reverencia a la palabra de Dios. El libro de Números capítulo 27, versículos del 15 al 18, que dice así. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Bueno, rápidamente le recuerdo cuál es el entorno de esta situación. Dios había escogido un pueblo que por circunstancias de la vida fue a parar en Egipto. Pasaron 430 años y en ese lapso, suficiente para entenderlo, de 430 años, este pueblo se multiplicó grandemente, ¿sí? Creció grandemente, increíblemente. Fue un pueblo de millones de personas que en un momento determinado Dios también los visita mirando su aflicción y los saca de Egipto. Guiar a millones de personas, aproximadamente 8 o 9 millones de personas, que fueron reproduciéndose en el desierto. 40 años más tarde están a punto de entrar en la tierra que Dios les había determinado. Es decir, ya no solo para que sean una nación, sino para que sean un país. Es decir, no solo con una identidad, no solo con un denominador común, con una raíz común, ¿sí? Sino con un asentamiento, con una jurisdicción para que ellos puedan ahí desarrollarse, ¿sí? Y habían pasado todo este trajín. Le estoy hablando rápidamente de varios años de haber pasado, pero en el trayecto desde que tenían que salir de Egipto hasta llegar a la posesión que Dios les había ofrecido, necesitaban un líder, necesitaban una cabeza, necesitaban alguien que instruya, que guíe, y esa persona debía tener una comunión plena con Dios para guiarles bajo los parámetros de Dios. Es Dios el que les había escogido para que sean su pueblo, entonces era Dios el que tenía que guiarles, pero tenía que hacerlo a través de un líder. Ese gran líder conocido y reconocido a lo largo de la historia es Moisés, ¿sí? Moisés es quien recibe la visita de Dios, la anunciación de Dios, el propósito de Dios de aquella visita, y le saca con mano fuerte, con brazo extendido, en medio de prodigios, maravillas y señales, saca a su pueblo de Egipto, lo conduce a pesar de la rebeldía, a pesar del duro corazón, de la dura cerviz, lo guía por el desierto, y antes de entrar en la tierra prometida, Moisés sabía que no iba a entrar con el pueblo, y le dice esto que acabamos de leer:
Entonces Moisés le dice a Dios, le dice, por favor, tú que eres Dios todopoderoso, tú que conoces el espíritu, el alma, la mente, el corazón de las personas, por favor, pon una persona, ¿sí?, que sea mi sucesor para que pueda entrar y salir delante del pueblo y que pueda guiarle al pueblo, ¿sí?, dentro de tus preceptos. Así que por favor, tú escoge una persona. Y Dios le responde, le dice, esa persona es Josué, hijo de Nun, ¿sí? No hubo duda, no hubieron elecciones, no hubo un llamado a votación para ver si es que este o aquel, de acuerdo a sus propuestas políticas. No. Es Dios quien le escogió, y eso quiero que tome en consideración esto muy, muy importante. Es Dios quien mira el corazón, la mente, la disposición, la obediencia, la sujeción que se tiene para con las cosas de Dios, el que le escoge para ponerle en un lugar de eminencia. Para tener un mejor entendimiento basado un poquito en las circunstancias actuales, Josué venía a ser nada más y nada menos que el segundo presidente de la República del pueblo de Dios, de los israelitas. Josué venía a ser, desde que fueron tomados de Egipto, cuando ya salen como un líder visible, ese primer presidente, digámoslo así, que les llevó por el desierto, fue Moisés, ¿sí?, y que hizo señales, prodigios, milagros, un profeta como nunca se ha visto. Pues nada más y nada menos que el sucesor de ese tremendo líder tenía que ser otro tremendo líder, ¿sí?, y es Josué, hijo de Nun, como lo cataloga aquí, como lo manifiesta aquí. No le tocaba el camino fácil, no es que ya lo más se hizo, pues ya se le sacó de Egipto, ya se les hizo caminar por el desierto y por fin llegaron, ya avisoraron, ¿sí?, ya palparon con sus sentidos la tierra que Dios les había ofrecido. No era tan simple, sino que ahora primero la dificultad era en realidad ser sucesor, nada más y menos que de Moisés, y segundo, él era quien tenía que tomar la tierra por heredad, es decir, conquistar, pasar a decir, esto es lo que Dios me dio, así que ustedes que están aquí, hagan el favor de retirarse. Por las buenas o por las malas, háganse a un lado, que aquí venimos nosotros a tomar la posesión que nuestro Dios nos ha dado. Todo eso serviría para una gran enseñanza bíblica de cómo entender los planes de Dios, de cómo ser un líder, de cómo ser un siervo, en fin, ¿sí? Daría para mucho de hablar y no es el propósito de esta pequeña charla, ¿sí? Más bien lo que quiero hacerle entender es que de pronto hay personas que de a poco van forjándose desde tierna edad, y por eso es necesario que nosotros instruyamos a nuestros hijos en los caminos de Dios, que nosotros instruyamos en ellos y que ministremos en ellos principios, valores, de los que hoy ya no existen, de los que hoy se han dejado de lado, de los que hoy han sido desvalorizados de esos valores, pero que quienes creemos en Dios, quienes somos personas de buena fe, quienes somos personas que queremos ser buenas, útiles, ¿sí?, quienes queremos hacer las cosas de manera correcta, pues deben permanecer y prevalecer esos principios. Desde temprana edad, desde que comienzan a entender, debemos tratar de darles, de instruirles en ese tipo de valores, ¿sí? Así que ahora pues había sido escogido Josué, hijo de Nun. Pasa a ser el sucesor de Moisés, el segundo presidente de la República del pueblo de Dios, nada más y nada menos, y él tenía una posición, pero a su vez una responsabilidad por delante. Por eso es que me he permitido llamarle a esta pequeña charla, ¿sí?, llegando a una primera gran meta. Llegando a una primera gran meta. ¿Por qué le pongo así? Porque el haber sido posesionado como rey como un líder, no un rey, como un líder, como una cabeza visible de un pueblo, esa es una primera gran meta. Claro, el resto, las subsiguientes, ya es el ejercicio de esa posición. Y el ejercicio de esa posición, el ejercicio de esa actividad, el ejercicio de esa profesión, el ejercicio de la vida, ¿sí?, se irá dando y tendrá que ser el resultado obvio de lo que hemos hecho durante nuestra vida, ¿sí?
Así que déjeme contarle un poquito respecto de esta persona para darle, digo, dos o tres puntos destacados para tomar en consideración en nuestras vidas. Está bien, nuestros hijos hay que mandarles a la escuela, hay que mandarles al colegio, hay que mandarles a la universidad o a los institutos técnicos, o que se dediquen a alguna actividad productiva, pero hay que buscar quien les instruya de buena manera, de tal manera que sean los mejores. La parte académica es importante. Yo de manera personal siempre he considerado que es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo que hace 25 años, un poquito más posiblemente, cuando me estaba perfilando en los caminos de Dios y que me postulaba, no porque yo lo anhelaba ni lo quería, sino porque la gente apreciaba de ese modo que yo me estaba encaminando, ¿sí?, hacia el pastorado, hacia un llamado de Dios. La gente me decía: usted tiene un llamado de Dios, Dios tiene un propósito dentro de su obra con usted, etcétera, etcétera. Me decían así. Y yo decía, bueno, si es que es la voluntad de Dios, así será. Yo no lo procuro, yo no lo anhelo. Es más, había hermanitos en aquella época que anhelaban ser pastores, etcétera, etcétera. Yo no es que yo tampoco lo despreciaba, ni mucho menos, de ningún modo. Pero yo prefería seguir en el ejercicio profesional y en mi trabajo, porque sabía que para eso me había preparado, ¿sí? Sin embargo, cuando me comencé a perfilar, habían comentarios como este, ¿no? Y me decían, sus hijos, para aquel entonces tiernos, pequeños, mi hijo el mayor tenía en esa época 7 años, ¿sí? Claro, y mi otro hijo tenía casi 3 años menos, 4 años, me decían, tiene que prepararles para que sean pastores, que entren a estudiar algo de teología. No sé si en esas épocas había acá en el país o no. Es posible que haya habido, yo no recuerdo haber escuchado si es que habían institutos teológicos, si es que habían, no sé, algún lugar en donde pudieran prepararse. Pero mi respuesta con la de mi esposa fue contundente, ¿sí? Y dijimos, no, a nuestros hijos les vamos a preparar académicamente para que sean profesionales, y si en el proceso de formarse o una vez formados, ¿sí?, Dios les llama, eso es otro asunto. Pero siempre hemos considerado que tenemos que prepararnos en alguna área, en alguna profesión, en alguna área académica, tenemos que prepararnos, ¿sí? Adicional a la preparación académica, porque lo uno no excluye lo otro. Vamos a ver el comportamiento que tuvo este hombre para llegar a ostentar semejante posición, ¿sí? Ser nada más y nada menos que el segundo presidente del pueblo de Dios y sucesor de Moisés. ¿Qué había pasado con él? Bueno, vamos un poquito desde este punto en que él es consagrado, en que él es posesionado en esta dignísima condición. Vamos un poquito hacia atrás. Nos habla mismo el libro de Números, que cuando el pueblo de Dios había llegado a las postrimerías de la tierra prometida, de los límites de la tierra prometida, hicieron un alto el pueblo de Dios, ¿sí?, en el que sucedieron muchas cosas, como por ejemplo, Moisés les repitió la ley, les hizo acuerdo de la ley, les dijo, acordaránse lo que Dios nos había dicho de cómo tenemos que manejarnos en relación a Él y en relación al prójimo y en relación a las naciones que vamos a entrar, a retirarles de esta posesión porque Dios nos ha dado a nosotros. Y tenemos que hacer de tal manera, etcétera, etcétera. Y les hace un recuento nuevamente de lo que habían escuchado a lo largo del camino y también allá en el monte humeante de Horeb, en donde Dios mismo se manifestó. Entonces, entre otras cosas, sucedió esto, etcétera, etcétera. Y una de las que sucedió fue que Dios mismo le había dicho a Moisés, escoge 12 príncipes del pueblo para que vayan e inspeccionen la tierra que yo les voy a dar, ¿sí? Y escogieron 12 personas destacadas, jóvenes, valientes, esforzados, entendidos, uno de cada tribu, que pudieran ir a avisorar, para que traigan un informe y más o menos tener idea de lo que nos toca hacer en el siguiente paso. De entre esos 12, uno de los escogidos fue Josué, hijo de Nun, que junto con Caleb y 10 más, que se mencionan los nombres de la Biblia, yo no los voy a mencionar y entenderá el por qué. Una, porque no me lo sé, y segunda, porque hubieron dos perspectivas en cuanto a la visión que ellos apreciaron. No fue solo el informe de lo que vieron, sino de lo que percibieron. Porque una cosa es mirar y otra es observar. Porque una cosa es simplemente
captar lo que nuestros sentidos ven, y otra cosa es captar con sentimiento, con pensamiento, con raciocinio, ¿sí? Y claro, pues de los 12 espías, como se les conoce, 10 de ellos solo miraron y captaron hasta cierto punto lo que su emoción les llevó a entender. Entonces regresaron con un informe diciendo: esa tierra es una tierra maravillosa, que fluye leche y miel, que ciertamente su producción agrícola y ganadera es maravillosa, es magnífica, pero los habitantes son gigantes y nos veían a nosotros como cucarachas. Bueno, es la percepción que ellos tenían. Pero Josué, junto con Caleb, dijeron: no, Señor, las cosas no son así. Coincidimos plenamente con ellos en que efectivamente es una tierra por extremo fructífera, es una tierra por demás bendecida. Y nosotros vamos a poder entrar ahí, y nosotros vamos a beneficiarnos de eso. Es decir, lo que los otros vieron como un temor, como un fracaso, como un impedimento, Josué, junto con Caleb, vieron como una oportunidad, como un desafío, ¿no es cierto? Entonces, el primer aspecto que uno debe tener en la vida es que uno debe tener una perspectiva positiva de las cosas, ¿sí? Dicho de otro modo, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, ¿sí? Hay que buscarle el lado amable a cada situación difícil, a cada situación complicada, a cada adversidad. Porque si nosotros vemos un problema, que estamos llenos de problemas en el día a día, unos pequeños, otros pasajeros, otros más grandes, otros que se prolongan, pero si nosotros vemos a esos problemas, llámese dificultad económica, llámese enfermedad, llámese quebranto sentimental, llámese lo que se llame, ¿sí? Inexistencia de posibilidades laborales, como quiera llamarle. Si nosotros a eso, que es un problema, que obviamente no vamos a desmerecer, no es que vamos a decir: ve qué lindo, no es un problema, sino que es una satisfacción, eso sería estar locos, ¿sí? Pero a cada dificultad, a cada situación, hay que verle primero el lado amable, y segundo, considerar que los problemas, principalmente para los hijos de Dios, o sea, para usted, para mí, para los que creemos en un Dios, para los que sabemos que Él existe, que vive y que se manifiesta, debemos saber que los problemas son o un pretexto de parte de Dios para glorificarse, y que a su vez implica un desafío para nuestras vidas. Dios nos desafía con los problemas. ¿A qué nos desafía? A creerle, a obedecerle, a sujetarnos, a afirmarnos, en fin, ¿no es cierto? Entonces, la percepción positiva que debe haber de las circunstancias. Ante las dificultades, la gran mayoría, sí, tiene susto, tiene miedo, tiene temor, ¿sí? Nosotros, los hijos de Dios, ante las dificultades, debemos tener una percepción positiva. Dios me está llamando a subir de nivel. Dios me está desafiando a tener cambios profundos en mi vida. Dios me está impulsando a través de las dificultades, de los problemas, de la tribulación, de la adversidad. Sí, Dios me está llamando a desafiar mi fe. Entonces, Josué no fue fruto de una coincidencia que haya llegado a esta primera gran meta de ser el segundo presidente del pueblo de Dios, ¿sí? Sino que él había mostrado ciertas condiciones previas como esta: perspectiva positiva, una percepción positiva de las cosas. Todos ven mal, yo lo veo bueno. Todos ven fracaso, yo lo veo un desafío, ¿sí? Es necesario adiestrar nuestra mente, ¿sí?, para poder mirar las situaciones. Es lindo leer o escuchar las biografías de los grandes hombres, de los que el mundo ha considerado exitosos, y a veces contamos y comentamos cómo un simple vendedor de la calle se transformó en un millonario, cómo un empleado despedido de una empresa terminó siendo el más grande empresario en esa misma área, y vemos y nos emocionamos, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo de ellos? ¿Sí? De que ellos la dificultad no lo vieron como fracaso, lo vieron como oportunidad para surgir, y así es como tenemos que hacer. Otra cosa que pasó un poquito antes de esto, ¿sí?, y esto es sumamente importante, quizás considero es de lo más importante. Todo es necesario, por eso lo menciono, ¿sí? Ya he dicho un primer punto: perspectiva positiva. Pero este segundo aspecto, yendo, digo, cronológicamente en retroceso, ¿sí?, posesión de Josué. Antes de eso fue un espía positivo, con percepción positiva. Y antes de eso lo que vemos en Josué es que él fue una persona
como era muy cercano a Moisés, fue un siervo muy, muy cercano a Moisés, que se ganó la voluntad desde temprano edad, cuando él era apenas un muchacho saliendo de Egipto, ya se había ganado la voluntad de Moisés, y eso hacía que él sea tan cercano que cuando Dios ofrece su presencia manifestada en el tabernáculo que le había sido ordenado que construya Moisés, cuando esta presencia se manifestaba, cuando esa nube descendía y llenaba ese tabernáculo, pues Moisés iba para hablar cara a cara, dice la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, no porque a Dios se le veía cara a cara, porque nadie puede sostenerse, habría muerto, sino por la cercanía que tenía Moisés en escuchar la voz tan audible y tan nítida de parte de Dios. Y en esas circunstancias, Moisés acudía, ¿sí?, con unas pocas personas acompañado a esto, ¿sí? Entre esas personas estaba Josué. Le acompañaba a Moisés cuando la nube descendía sobre el arca y Moisés se acercaba para hablar cara a cara con Dios. Moisés terminaba de hablar cara a cara con Dios, no sabemos qué tiempo pasaba ahí, y él salía del tabernáculo. ¿Y sabe qué hacía Josué? Josué permanecía en el tabernáculo. Su líder, su jefe, a quien se debía, ya salía del tabernáculo y se juntaba nuevamente al pueblo o iba a su tienda a descansar. Josué no. Josué anhelaba la presencia de Dios. Hay que anhelar su presencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la sana costumbre, por ejemplo, desde temprana edad, de ser personas de lectura de la palabra de Dios y personas de oración, téngalo por seguro que en la vida le va a ir muy bien. Obviamente sumado a un buen testimonio, ¿no? Es decir, yo no sé si puede existir, a lo mejor sí, con la picardía malsana de la gente hoy en día, que es el común. Es posible que haya gente que piense que puede leer la Biblia, que puede orar a Dios y que puede tener un mal testimonio y pensar que le va a ir bien, ¿sí? Entonces, a lo mejor sí, yo no me atrevo, pues conociendo las personas hoy en día como son, no me atrevo a creer que haya alguien que piense proceder de esa manera, o sea, leer la palabra de Dios, orar a Dios y tener un mal testimonio. No sé si sean casos que existan, pero lo que sí yo sé es que si nosotros nos adiestramos a siempre anhelar su presencia, que es este segundo aspecto, a anhelar su presencia, es decir, buscarlo en la palabra de Dios, buscarle en oración, y considero que como resultado obvio y lógico de algo así, tengamos una vida de testimonio, pues le aseguro por demás que le va a ir bien en la vida, que le va a ir bien. No le aseguro que no tenga dificultades, pero lo que sí le aseguro es que de cada tribulación, de cada problema, de cada dificultad, va a salir victorioso, si es que hay este aspecto, ¿sí? Ya he mencionado un primero, una percepción positiva. Que lo considero el más importante, ¿sí?, es anhelar su presencia. Búsquela en la palabra de Dios, búsquela en oración, clámele al Señor, agradézcale, adórele, trate de ser un adorador en la vida, ¿sí?, no solo con cánticos de alabanza, que es muy bonito esa parte de la adoración, sino adórele con su testimonio, trate de agradarle a Dios, trate de bendecir su nombre, trate de que se glorifique en cada circunstancia de su vida, porque el anhelar su presencia no solo es una protección, no solo es un respaldo, sino que es una garantía de éxito, ¿sí? Y claro, yendo un poquito más atrás, en la vida de este Josué, le encontramos, y yo me imagino, un hombre muy joven, en este aspecto que le voy a contar, en este punto, en esta instancia de la vida de Josué. Yo le veo a él un hombre joven, un hombre quizás en ciertos aspectos inexperto, ¿sí?, precisamente por su juventud, pero que en un momento determinado, allá en el libro de Éxodo menciona esto, en el capítulo 17, dice que hubo un conflicto con un pueblo que es una piedra en el zapato, ¿sí? Un pueblo de esos que parece que nacen para ser malvados, que viven del asalto, de la corrupción. A veces parece que son generaciones de familias que mantienen esa conducta de vida.
En esa época eran los amalecitas, los descendientes de Amalec, que eran también una nación de estatura un poco grande, ¿sí? Y se dedicaron a eso. Ellos vivían del asalto, ellos vivían del robo, del perjuicio, de la estafa, los amalecitas. Y en un momento determinado, pues en el trayecto de salir desde Egipto en camino de la tierra prometida, se cruzan los amalecitas a causar problema, a cumplir con su cometido malévolo, ¿sí? Y Moisés le dice a Josué, joven, insisto, inexperto en la guerra, así es como lo imagino, le dice, por favor Josué, enfrenta a los amalecitas. Y Josué tiene esta reacción, me permito darle lectura de estos versículos que son pertinentes y con esto concluyo con este último punto. Allá en el libro de Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 10, que va a salir en su pantalla, y le pido por favor que usted me siga siempre que vamos a leer la lectura de la palabra de Dios, con atención y con reverencia. Dice así, Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 10. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur salieron a la cumbre del collado, ¿sí? Y el resultado del versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalec, a su pueblo, a filo de espada, ¿sí? Entonces, mire, esta es la primera aparición de Josué, ¿sí? Cuando siendo un joven muchacho, recibe la disposición de Moisés de enfrentar, dice, reúne tú varones, reúne tú gente que consideres que puede hacer frente a un enemigo tan perverso, tan maligno, tan amenazante como es Amalec. Y dice que él hizo exactamente como Moisés le envió, ¿sí? Y terminó triunfando en aquella guerra, ¿sí? Dice, deshizo con espada a Amalec. Bueno, ¿qué nos muestra esto? Que él, desde temprana edad, desde muy muchacho, tenía disposición y obediencia. Disposición y obediencia. Es decir, era una persona que, aún en los primeros pequeños encargos que se le había dado, ya mostró diligencia. Era una persona que, aún sin proyectarse a que voy a ser el sucesor del presidente, no. Simplemente era una persona diligente, presta, pronta, rápida, obediente, sujeta. Oiga, qué importante es este aspecto en la vida de los seres humanos. Si hay personas que me están escuchando y tienen acceso a criaturas, ya sea porque son los padres de los niños pequeños, niños y niñas pequeñas, ya sea porque somos los abuelos, ¿sí?, de esos niños pequeños, que no nos corresponde a nosotros educarles, no nos corresponde afrontar la responsabilidad tan grande porque ya la hicimos con nuestros hijos, pero sí podemos de buena fe y pidiendo a Dios sabiduría y con mucho tino, sugerir, o en lo que esté dentro de nuestras capacidades, compartirles, para que los niños de hoy, para que los jóvenes de hoy, si es que quieren mejores días, si es que quieren mejores oportunidades, si es que quieren realizarse, si es que quieren ser exitosos, desde muy temprana edad deben tener disposición y obediencia, ¿sí? Porque si hoy les facilitamos la vida a nuestros hijos, no, son niños que solo disfruten y que no tengan obligaciones, que solo disfruten y que no hagan absolutamente nada, no, que ya cuando sean grandes van a aprender. Si no aprenden de niños, no aprenden nunca. Por favor, qué importante digo es que ellos aprendan a ser obedientes, pero obedientes inmediatos, no que hoy les digo y me obedecen mañana, porque la obediencia tardía es igual a desobediencia. Que aprendan desde ya, ¿sí?, a tener respeto, por ejemplo, por las personas mayores, a que tengan buenos modales, a que sepan comportarse, a que obedezcan inmediatamente cuando se le dice, mijito, mijita, haga tal cosa, arregle su cuarto, guarde esto, ayúdeme a limpiar, en fin, cosas pequeñas que están al alcance de ellos, pero enseñarles a que lo hagan bien, muy bien y cuanto antes sea posible. Porque eso de tener disposición, ¿sí?, y de ser obedientes, a la postre abre puertas de bendición.
Todos queremos triunfar en la vida, todos queremos que nos vaya muy bien y es necesario saber comportarnos para poder llegar a la primera gran meta, la que nos posesiona para luego seguir cumpliendo las otras metas que no son sino la ejecución de lo que nosotros nos hemos formado. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.